Tecnología de microprocesadores, realizado por Eric Coronel para la asignatura Arquitectura de Hardware, Ingeniería de Sistemas, Módulo 1, Unipanamericana 2015. Evolución de los microprocesadores. Procesador Intel 80286, llamado oficialmente IAPX 286, también conocido como i286 o 286. Es un microprocesador de 16 bits de la familia x86, que fue lanzado al mercado por Intel el 1 de febrero de 1982. Cuenta con 134.000 transistores y, al igual que su primo contemporáneo, el 80186, puede ejecutar correctamente la mayor parte del software escrito para el Intel 8086 y el Intel 8088. Las versiones iniciales del i286 funcionaban a 7 y 8 MHz, pero acabó alcanzando una velocidad de hasta 25 MHz. Fue el microprocesador elegido para equipar al IBM Personal Computer AT, introducido en 1984, lo que causó que fuese el más empleado en los compatibles AT hasta principios de los años 90. A pesar de su gran popularidad, hoy en día quedan pocos ordenadores con el i286 funcionando. El sucesor del i286 fue el Intel 80386 de 32 bits. El rendimiento del 80286 por ciclo de reloj es más del doble que el de sus predecesores, el Intel 8086 y el Intel 8088. De hecho, el aumento del rendimiento por ciclo de reloj puede ser el mayor entre las diferentes generaciones de procesadores x86. El cálculo de los modos de direccionamiento más complejos utilizaba menos ciclos de reloj porque era realizado por un circuito especial en el 286. Recordemos que el 8086 tenía que realizar el cálculo de la dirección efectiva en la ALU general, unidad aritmético-lógica, lo cual tomaba muchos ciclos. Además, las operaciones matemáticas complejas tomaban menos ciclos que en el 8086. Procesador Intel 8486. Los Intel 8486, también conocidos como i486 o 486, son una familia de microprocesadores de 32 bits, con arquitectura x86, diseñados y fabricados por Intel Corporation, y también fabricados mediante licencia o ingeniería inversa por otras empresas como IBM, Texas Instruments, AMD, Cyrus y Chips and Technologies, con diseños distintos o clonados. Los i486 son muy similares a sus predecesores, los Intel 8386. Las diferencias principales son que los i486 tienen un conjunto de instrucciones optimizado, una unidad de coma flotante y una caché unificada, integrados en el propio circuito integrado del microprocesador, y una unidad de interfaz de bus mejorada. Estas mejoras hacen que los i486 sean el doble de rápidos que un i386 e i387 a la misma frecuencia de reloj. De todos modos, eh, algunos i486 de gama baja son más lentos que los i386 más rápidos. Las velocidades de reloj para los i486 eran de 16 MHz, no muy frecuente, 20 MHz, tampoco frecuente, 25 MHz, 33 MHz, 40 MHz, 50 MHz, que normalmente una placa de 25 MHz con duplicación de reloj dentro del microprocesador. 66 MHz son 33 MHz con duplicación de reloj, 75 MHz, 25 MHz con triplicación de reloj, 80 MHz, versión de AMD de 40 MHz con duplicación de reloj, 100 MHz, 33 MHz con triplicación de reloj, 120 MHz que son exclusivos de AMD con 40 MHz con triplicación de reloj. Existe también un 8486 de 133 MHz fabricado por AMD, denominado AM5X86 P75, que
que disponía, perdón, de 16 kilobytes de caché L1, arquitectura de 0,35 micras contra los 0,6 micras de los modelos anteriores, un multiplicador de 4x y del cual se fabricaron también diferentes versiones con diferente voltaje y diferente encapsulación, de 3,3 voltios y de 3,45 voltios, posibilitando una enorme capacidad para el overclock, que le permitía subir hasta 160 MHz, equiparando su rendimiento con el de un Pentium. Posteriormente, AMD diseñó el AM5X86P75 Plus de 150 MHz, 16 kilobytes de caché L1, multiplicador 3X, haciéndole el procesador 8486 más potente jamás fabricado, de cual apenas se comercializaron unidades pocas, siendo un preciado objeto de colección entre aficionados. Hay varias variantes del diseño básico del i486, entre las que se encuentran el Intel 8486DX, que es la versión modelo, con las características indicadas anteriormente. Está el Intel 8486SX, como el que tenemos en la foto, que es un i486DX con la unidad de coma flotante deshabilitada por defecto de fabricación. Más tarde sería deshabilitada aún sin defecto, para cubrir la creciente demanda de modelos SX. Está el Intel 8486DX2, un i486DX que internamente funcionaba al doble de la velocidad suministrada por el reloj externo, a la que funcionaban el resto de dispositivos del sistema. Perdón. Tenemos el Intel 8486SX2, que es un i486SX que funcionaba internamente al doble de la velocidad del reloj. Tenemos al Intel 8486SL, que es un i486DX con una unidad de ahorro de energía. Tenemos al Intel 8486SLNM, un i486SX con una unidad de ahorro de energía. Tenemos al Intel 8486DX4 como un i486DX2, pero triplicando la velocidad interna. Tenemos al Intel 8487 o 8487SX, una versión del i486DX diseñada para ser usado como unidad de coma flotante del i486SX. El i487 se instala en el zócalo del coprocesador, que se encuentra al efecto de las placas base para i486SX, el cual era un 486DX completo que inhabilitaba el 486SX. Y tenemos el Intel 8486 Overdrive, también conocido como 486SX, 486SX2, 486DX2 o 486DX4. Variaciones de los modelos anteriores diseñados como procesadores de actualización, que tienen un voltaje diferente. Normalmente estaban diseñados para ser empleados en placas base que no soportaban el microprocesador equivalente de forma directa. El sucesor del microprocesador 8486 es el Pentium. Vamos a ver ahora el procesador Intel Pentium 4. El Pentium 4 fue una línea de microprocesadores de séptima generación, basado en la arquitectura x86 y fabricado por Intel. Es el primer microprocesador con un diseño completamente nuevo, desde el Pentium Pro de 1995. El Pentium 4 original, denominado Willamette, trabajaba a 1,4 y 1,5 GHz y fue lanzado el 20 de noviembre del 2000. El 8 de agosto de 2008 se realizaba el último envío de Pentium 4, siendo sustituido por los Intel Core Duo.
Para sorpresa de la industria informática, la nueva microarquitectura NetBoards del Pentium 4 no mejoró el rendimiento al viejo diseño de la microarquitectura Intel P6 del Pentium 3. Según las dos tradiciones, según las dos tradicionales formas para medir el rendimiento, velocidad en el proceso de enteros u operaciones de coma flotante, la estrategia de Intel fue sacrificar el rendimiento de cada ciclo para obtener a cambio mayor cantidad de ciclos por segundo y una mejora en las instrucciones SSE. En 2004 se agregó el conjunto de instrucciones x86-64 de 64 bits al tradicional set x86 de 32 bits. Al igual que los Pentium 2 y Pentium 3, el Pentium 4 se comercializa en una versión para equipos de bajo presupuesto, Celeron, y una orientada a servidores de gama alta, Xeon. Los nombres de código a partir de la evolución de las distintas versiones son Willamette de 180 nanómetros, Norwood de 130 nanómetros, el Gallatin Stream Edition también de 130 nanómetros, el Prescott de 90 nanómetros y Cedar 1000 de 65 nanómetros. Procesador AMD Athlon 64. El AMD Athlon 64 es un microprocesador x86 de octava generación que implementa el conjunto de instrucciones AMD 64 que fueron introducidas con el procesador Opteron. Por primera vez en la historia de la informática, el conjunto de instrucciones x86 no ha sido ampliado por Intel. De hecho, Intel ha usado ese mismo conjunto de instrucciones para sus posteriores procesadores, como el Xeon Nocona. Intel llama a su implementación Extended Memory Technology, tecnología de memoria extendida, EM64T, y es completamente compatible con la arquitectura AMD64. La arquitectura AMD64 parece que será la arquitectura informática dominante de la generación de 64 bits, venciendo en este mercado alternativas como la arquitectura IA64 de Intel. El Athlon 64 presenta un controlador de memoria en el propio circuito integrado del microprocesador y otras mejoras de arquitectura que le dan un mejor rendimiento que los anteriores Athlon y Athlon XP, funcionando a la misma velocidad, incluso ejecutando código heredero de 32 bits. AMD ha elegido un sistema de medida de rendimiento del procesador basado en los megahercios a los que tendría que funcionar un hipotético Athlon Thunderbird para que diera el mismo rendimiento que un Athlon 64, en lugar de indicar los megahertz a los que funciona realmente. Hay dos variantes del Athlon 64. Está el Athlon 64 y el Athlon 64 FX. El Athlon 64 FX es similar al Opteron y más potente que el Athlon 64 normal. Ambos pueden ejecutar código de 16 bits, 32 bits y el propio ensamblador de 64 bits de AMD. En la actualidad, Windows NT 6, GNU Linux, OpenBSD, FreeBSD y NetBSD soportan el modo de 64 bits del Athlon 64, mientras que Microsoft ha sacado una versión de XP para equipos de 64 bits. El Athlon 64 también presenta una tecnología de reducción de la velocidad del procesador llamada Cool and Quiet, frío y silencioso. Cuando el usuario está ejecutando aplicaciones que requieren poco uso del procesador, la velocidad del mismo y su voltaje se reducen. Esto provoca que los máximos de consumo bajen de 89 vatios a 22 vatios. El Athlon 64 viene en tres zócalos para CPU. Uno tiene 754 patillas, otro 939 patillas y el restante 940 patillas. El de menor patillaje soporta un solo canal de memoria, el socket 939,
tiene soporte para memoria en configuración Dual Channel del tipo RAM DDR. A mediados del año 2006 se introdujo el socket EM2 de 940 pines, conllevando la implementación de memorias DDR2 en plataformas Athlon 64. También tenemos otros procesadores. Tenemos el procesador X686 de Cyrix, que a fines de 1995 e inicios de 1996 introdujo varias versiones del microprocesador X686, también conocido como M1, con superentubamiento para eliminar la dependencia de datos sin necesidad de recopilación, con velocidades de 100 MHz, 120 MHz y 133 MHz. El microprocesador además incorpora tecnología superescalar similar a Pentium y Pentium Pro, lo que coloca con una ventaja en rendimiento de un 20% sobre Pentium y un 20% por debajo del Pentium Pro. Tenemos el microprocesador NX586 de NextGen. Un nuevo contendiente apareció con fuerza en la palestra, pues NextGen, en el primer trimestre de 1994, ya lanzó prototipos de su microprocesador NX586 que operan a 60, 66 y 93 MHz, con características similares al Pentium 5. Es el procesamiento de enteros, según los fabricantes, que a diferencia del Pentium, la unidad de punto flotante o de goma flotante del NX86 está empaquetada en otro microchip, lo que presenta una desventaja. Desde fines de 1994, NextGen comercializa sus microprocesadores y la producción masiva del NX586 se la realiza en las nanooficialidades de IBM. Tenemos los procesadores Motorola, que existen otros de uso menos amplio, utilizados en la fabricación de microcomputadoras, como los Motorola 68000, 68020, 68030 y 68040 de tecnología CISC, que se emplean en microcomputadoras Macintosh y Commodore. El microprocesador 68660 nunca llegó a introducirse, pues Motorola está más interesado en impulsar la tecnología RISC. Tenemos el microprocesador PowerPC. La línea PowerPC de tecnología RISC, desarrollada conjuntamente por IBM, Apple y Motorola, compite con Pentium y Pentium Pro, siendo utilizados en estaciones de trabajo de ingeniería Engineering Workstations, en minicomputadoras y en microcomputadoras IBM, además de microcomputadoras Macintosh. Los primeros modelos comerciales de microcomputadoras que utilizan el PowerPC 601, el PPC 601 de Apple, aparecieron en marzo de 1994 bajo la denominación Power Macintosh, y las microcomputadoras de IBM de fines de 1995. El PowerPC 601 posee tres unidades independientes de procesamiento, como en el Pentium y en el Pentium Pro, una unidad de procesamiento para enteros y dos para punto flotante, coma flotante, con microtransistores de 0,6 micras, y viene en tres versiones: de 60 MHz, de 66 MHz y de 80 MHz. Las últimas versiones del PowerPC son el PPC 603 de bajo consumo energético para computadoras portátiles, cuya comercialización inició en la segunda mitad de 1995. Tenemos el PowerPC 604 con 4 unidades de procesamiento, 3 unidades para enteros y una para punto flotante, como flotante. Es un 50% más rápido que el PowerPC 601 y que el Pentium P54C de 200 MHz, con microtransistores de 0,5 micras, con reloj interno de hasta 200 MHz. Tenemos el PowerPC 620, que procesa la información en grupos de 64 bits
destinado a estaciones de trabajo, y el PowerPC 615, que incluye circuitos emuladores de microprocesadores x86. La próxima generación no es un PowerPC sino un X704 compatible con PowerPC. El nuevo microprocesador está siendo desarrollado por Exponential Technology con tecnología bipolar y velocidad de reloj de hasta 533 MHz. Otros microprocesadores RISC existen también, entre otros, los R4000, R5000, R8000 y R10000 de Silicon Graphics y MIPS Technologies, los Alpha 2000, 4000, 6000, 7000 y 21064 de DEC, los PA-RISC 720, 7200 y 8000 de Hewlett Packard, y el Spark, el Super Spark y el Ultra Spark de Sun Microsystems y Texas Instruments, utilizados en sistemas RISC que trabajan como estaciones de trabajo de ingeniería o como servidores de redes. A continuación se presenta una tabla comparativa ya para culminar este tema de otros procesadores con el rendimiento de algunos de ellos de mayor capacidad existentes en el mercado pues al momento en que ellos salieron. Tenemos el R10000 que lo fabricó MIPS, que tiene una velocidad de 200 MHz. Tenemos el Alpha 2164 de DEC de 600 MHz. Tenemos el Ultra Spark 1 de Sun Microsystems de 200 MHz, el Ultra Spark 2 de Sun Microsystems de 300 MHz, el PA8000 de Hewlett Packard de 190 MHz y el PowerPC 604 entre IBM y Motorola de 250 MHz. Bueno, espero que esto haya cumplido con las expectativas del curso y procedo pues, a desearle una feliz tarde y nos vemos en la próxima.